Hola amigos, bienvenidos a Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto propuesto de Aprendo en Casa. Esta vez es del curso de matemática para el primer año de secundaria, del programa emitido el día jueves 13 de agosto. El tema a desarrollar en la semana 19 es: interpretamos la información mediante medidas de tendencia central. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Recuerda que a lo largo de estas 2 semanas hemos ido realizando paso a paso cada actividad encargada para poder establecer conclusiones acerca de la encuesta realizada. El primer paso era elaborar una encuesta y recopilar los datos. El segundo paso era organizar esos datos sobre la discriminación en tabla de frecuencias. El tercero era representar la información mediante gráficos estadísticos, leerlos e interpretarlos, y hoy tocaría realizar la interpretación de la información mediante las medidas de tendencia central y establecer las conclusiones. Para poder realizar este último paso, debemos recordar que las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las medidas más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Para calcular la media o media aritmética o promedio, se obtiene sumando todos los datos y se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Recuerda que esta media viene expresada en las mismas unidades que la variable y en su cálculo intervienen todos los datos. Representa entonces así a todos los datos y está entre el valor mínimo y el máximo del conjunto de datos. Recuerda que no tiene que coincidir con ningún valor exacto de la variable, ya que simplemente representa un punto alrededor del cual se ubican los datos. Es decir, que nunca debes redondearlo para poder hacerla coincidir con uno de los valores de la variable. Y adicionalmente recuerda que esta media aritmética se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Así tenemos entonces la fórmula. Recuerda que la media es igual a la suma de todos los datos entre el número de datos. Y bien, el ejemplo propuesto es el siguiente. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria y obtuvo los datos que muestra la tabla. Aquí tenemos al estudiante del número 1 al número 10 y se indica el tiempo de horas que estudia cada estudiante. Ahora, la pregunta es, ¿alrededor de qué tiempo dirías que estos jóvenes estudian diariamente? Para ello, vamos a calcular la media de las horas que dedican a estudiar y, recordando la fórmula, debemos sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Así, por ejemplo, vamos a sumar 4 más 5 más 3 más 3 más 4 más 2 más 3 más 4 más 4 más 3, y esto lo vamos a dividir entre 10 porque son 10 los estudiantes encuestados. Al dividirlo tendríamos que la media es igual a 35 entre 10 y esto es equivalente a 3.5. Entonces yo diría que alrededor de 3 horas y media ese es el promedio de tiempo que un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. Ahora bien, tenemos otra medida de tendencia central que es la mediana. Esta queda exactamente en la mitad del grupo de datos, luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad, es decir, el 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad estará por debajo de ella. Así, en el ejemplo tenemos que de la misma encuesta realizada para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes de primer año de secundaria, queremos determinar la media del conjunto de datos. Así que vamos a calcular esta media. Para ello ordenamos los datos de la muestra. Lo vamos a ordenar de menor a mayor y después vamos a localizar el valor que divide en dos partes iguales al conjunto de datos. Entonces aquí vamos a elegir los valores que están en la posición quinta y sexta, ya que nuestro número de datos es 10 en total. Bien, y estos valores serían 3 y 4. Entonces calcularemos la media sobre esos valores. La media sería igual a la sumatoria de 3 más 4 entre 2 y la media va a ser igual a 3.5. Entonces la mediana
es 3.5 y esto quiere decir que la mitad de los datos están por encima de 3.5 y la otra mitad está por debajo de ella, y podemos corroborarlo. Si te das cuenta, si aquí trazamos una línea divisoria, la mitad hacia la derecha está por encima del 3.5 y la mitad hacia la izquierda está por debajo de 3.5. Bien, algo importante a tener en cuenta en la mediana es que esta es muy fácil de hallar y es menos operativa que la media desde el punto de vista matemático, pero no es tan informativa como la media, ya que en su cálculo interviene solo el orden de los valores y no su magnitud. Además, recuerda que en su determinación no intervienen todos los valores de la variable, ya que en la mediana solo influyen los valores centrales y es insensible a los valores extremos. Por último tenemos a la moda. La moda es el dato que más se repite o el que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede no tener moda o puede tener una moda a la que llamaremos unimodal o contar con dos modas que llamaremos bimodal o más de dos modas, a la cual llamaremos multimodal. Recuerda que la moda es muy fácil de hallarla porque no requiere cálculos, es de fácil interpretación y es la única medida de centralización que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo. En su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. Entonces diremos que la principal diferencia entre la moda y la media y mediana será que la moda la podemos identificar en variables cuantitativas y cualitativas, a diferencia de la mediana y la moda, las cuales solamente se pueden calcular en variables cuantitativas. Para el mismo ejemplo de la encuesta anteriormente tratada, ahora vamos a calcular la moda del conjunto de datos. Y bien, para poder calcular esta moda de las horas que dedican a estudiar los estudiantes de primero, es mejor ordenar los datos. Así es más fácil ver qué dato es el que más se repite. Lo ordenaremos de menor a mayor. Ahora, date cuenta de cuántas veces aparece el mismo valor y aquí determinaremos lo que es la moda. Si nosotros revisamos bien, aquí tenemos dos datos que tienen la misma frecuencia y tenemos aquí el 3 que aparece 4 veces y el 4 que también aparece 4 veces. Entonces podrás decir que hay dos modas. Por ello, diremos que el grupo de datos es bimodal, porque tiene dos modas, que son 3 y 4. Y estos son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia. Ahora, en el estudio sobre discriminación, nosotros vamos a poder calcular únicamente la moda, ya que nuestras variables son cualitativas. Y bien, el reto de Aprendo en Casa es organizar toda la información del estudio que realizaste sobre la discriminación, sea en encuestas, tablas de frecuencias, y compartir con tus familiares los resultados obtenidos en tus gráficos estadísticos, su interpretación y las conclusiones a las que llegaste. Antes de continuar con la resolución del reto, no olvides que nosotros podemos ayudarte con la resolución de problemas matemáticos, sean de nivel primaria o secundaria. Nuestra promoción es ayudarte con 2 ejercicios por un valor de 5 soles. Mayor información en el Facebook de Matemáticas entre 2. Y bien, recuerda que para las 4 preguntas contenidas en nuestro cuestionario, nosotros hemos ya calculado en los videos anteriores lo que es la tabla de frecuencia y asimismo hemos graficado cada pregunta de nuestro cuestionario. Entonces, así vamos a tener que nosotros hemos encuestado a 30 personas. Y de esas 30 personas, en el caso de la pregunta 1, que es ¿has sido discriminado?, recuerda que un 67% indicó que sí fue discriminado y un 33% indicó que no fue discriminado. Entonces vamos a resumir toda esa información. Entonces, ayudándonos de la información obtenida en nuestra tabla de frecuencias y de los gráficos que hemos realizado, vamos a organizar la información de este estudio para compartirla con nuestros familiares. Recuerda entonces que de este estudio sobre la discriminación
nosotros hemos realizado una muestra de 30 personas, de las cuales el 60% indicaba que ha sido discriminado, y de estos 67% recuerda que se le preguntó cuál fue el motivo de discriminación y cuál fue el ámbito de discriminación. Ahora bien, vamos a proceder a interpretar la pregunta número 2 y la pregunta número 3. Para la pregunta número 2, que se refiere al motivo de discriminación, diremos lo siguiente. Diremos aquí que un 25% de las personas que han sido víctimas de discriminación indicaron que el motivo principal de discriminación son los rasgos faciales y o físicos y también el color de piel. Además de estas personas, solo un 20% indicaba que el motivo de discriminación era el lugar de procedencia. Y por último, con la misma cantidad de porcentaje, es decir, 15%, las personas que fueron víctimas de discriminación indicaron que el motivo de discriminación era la discapacidad u otros. Bien, para la pregunta 3, que hacía referencia al ámbito de discriminación, vamos a notar que el 40% del total de personas que han sido víctimas de discriminación indicó que el principal ámbito de discriminación se da en las escuelas. Por otro lado, un 20% opina que la discriminación se produce más en los espacios públicos. También un 15% de personas indicaron que es más frecuente discriminar en los medios de transporte público y lugares de consumo, y solo un 10% indicó que hay otros ámbitos de discriminación. Para la pregunta número 4, que nos hablaba acerca del entorno que causaba la discriminación, diremos que de las 30 personas que nosotros hemos encuestado, el 40% de nuestros amigos o familiares ha discriminado y un 60% afortunadamente no ha discriminado. Entonces, como conclusión, podríamos decir que la discriminación es un problema que se evidencia en nuestro entorno más cercano y que tiene muchos factores o motivos de discriminación y ámbitos de discriminación. Ahora, la misión aquí es cómo nosotros podemos contribuir para poder reducir esta discriminación que se vive día a día en el Perú y en todo ámbito, como hemos podido analizar. Y con esto hemos terminado de resolver otro reto más de Aprende en Casa. Antes de despedirnos, no olvides de pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, ver los videos y darle like a nuestras publicaciones. Muchas gracias de ver este video hasta el final y no te olvides de compartirlo con tus amigos, darle like y comentar. Y si estás buscando la resolución de retos anteriores, puedes consultar nuestra lista de reproducción según tu grado. Hasta la próxima.